El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Les saluda Héctor Maqueo González y les saludo con mucho gusto a través de los medios universitarios en TV UAC, canal 24.1, los sistemas de cable, en Radio UAC 89.5 FM y en internet en YouTube en el canal de TV UAC. Hoy, miércoles 23 de noviembre del año 2022, les saludo para platicarles sobre un tema muy interesante, un análisis sobre la siguiente reforma electoral. Mucho se ha discutido sobre este tema y el día de hoy nos acompaña una persona especialista en esta materia. Él ha sido director general, secretario ejecutivo y consejero electoral desde el año 2017 en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Les recuerdo que este programa es una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y está dedicado a la promoción de la cultura política y democrática. Sin más, le invito a que se quede. Vamos a la entrevista. La entrevista. Ya se encuentra conmigo en este foro de TV UAC el maestro Carlos Rubén Aguiarte Mereles. Bienvenido, consejero. Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gusto saludarte y saludar a todos quienes siguen a esta amplia plataforma de TV UAC. Gracias por acompañarnos en este espacio. Consejero, en las últimas semanas, meses, se ha venido discutiendo un tema que es de trascendencia para la vida institucional, la vida política y desde luego la vida electoral de nuestro país, la vida democrática en general, que tiene que ver con la posibilidad de que se apruebe y entre en vigor una reforma electoral. Hay más de 100 iniciativas que se están analizando en la Cámara de Diputados Federal, por lo menos desde el mes de agosto, pero ha sido una de ellas en particular la que ha concentrado más la atención, que es la que fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y plantea distintos conceptos en esa iniciativa. Pero antes de entrar al análisis de esto, consejero, ¿cuáles son aquellas características básicas de nuestro sistema electoral mexicano que lo hacen reconocido al interior y en el exterior? ¿Cuáles son esas características que debemos preservar, digamos? Sí, Héctor, me parece muy importante entender de manera muy general, muy breve, en qué consiste, cómo se integra, digamos, el sistema electoral en su conjunto. Vale la pena recordar a quienes nos ven que en materia electoral hay una suerte de trabajo conjunto de tres áreas muy importantes. Por un lado, hay una autoridad administrativa que se encarga de organizar los procesos electorales de manera muy rápida, así lo plantearía. También hay un área muy importante en este sistema que tiene que ver con todo el proceso jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional que dirime todas las controversias en la materia. Y hay una tercera área que es muy importante y que persigue delitos electorales. También hay posibilidad de que se configuren delitos electorales y pues es la Fiscalía la que persigue delitos electorales que integra, digamos, esta gran familia electoral. Esto es muy importante y también es importante decir que se replica a nivel local. Estas tres piezas importantes de ese rompecabezas se integran tanto en lo local y en lo federal. De manera que este sistema, que es complejo, es un sistema que ha venido evolucionando con el paso de los años, tiene ciertas fortalezas que debemos de hacer que prevalezcan. Una muy importante tiene que ver con la autonomía. Nunca, bajo ninguna circunstancia, deberíamos de permitir que esta característica de la autonomía se pierda o se vea mermada en la familia electoral. Debemos también recordar que una de las grandes fortalezas tiene que ver con la participación de la ciudadanía. La ciudadanía en este modelo electoral mexicano se convierte en autoridad electoral. Es muy importante decirlo así porque, como todas y todos sabemos, son nuestras vecinas, nuestros vecinos, quienes bajo un proceso muy riguroso de insaculación se convierten en autoridad electoral y reciben y cuentan nuestros votos. En fin, hay una cantidad de elementos que nos dan certeza. Por ejemplo, la participación de todos los partidos políticos en las mesas directivas de casilla, en los consejos distritales y municipales, en la misma integración del Consejo General, de manera que todos los pasos que va dando la autoridad electoral van siempre acompañados de esta característica de autonomía, de transparencia. Y cuando se presenta una iniciativa
que pone en riesgo esta característica, pues entonces nos pone las alarmas, nos pone los focos rojos, y me parece que es importante como autoridad electoral que hablemos con mucha claridad de qué es lo que estamos viendo, sin darle vueltas al asunto. Yo diría de manera muy clara, hablarle a la ciudadanía de cara y decirle con palabras muy claras cuál es el alcance de esta reforma. Ahora, el sistema electoral que has descrito y que tenemos hoy, pues ha sido resultado también de una serie de reformas. Las reformas han sido parte de esta evolución democrática. Hay reformas muy trascendentes como la de 1994, antes de ello la de 1977 y desde luego la de 2014 que configuró el sistema que tenemos actualmente. ¿Por qué son importantes estas reformas? ¿Cuál es la característica de una reforma electoral, la que debería tener, digamos? Sí, es muy importante tener presente que prácticamente cada proceso vienen acomodándose ciertas piezas de todo el sistema electoral. En particular, vale la pena decir que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro tiene una facultad constitucional para presentar a la legislatura del Estado iniciativas de reforma. Es algo que en el Instituto hemos asumido más que como una atribución constitucional, lo vemos como una obligación. Somos nosotros operadores jurídicos principales de la ley electoral y nos interesa que esta ley cumpla con todos los requisitos que cada proceso necesita. Con ello, lo que quiero decir es que hay criterios jurisdiccionales que hay que plantear en la ley, que la ley sea armónica con lo que prevén los órganos jurisdiccionales. Pero además hay un proceso institucional de evaluación de los procesos electorales. Exacto. Cada proceso tenemos mucho cuidado, incluso instalamos una comisión transitoria de evaluación del proceso electoral y a partir de ahí se escucha a la ciudadanía, se escucha a los partidos políticos y también a las personas técnicas del instituto, de manera que se integra una iniciativa, una propuesta hacia la legislatura y que ha tenido muy buenos resultados. Hay que recordar que esto evoluciona rápido, incluso pues cuando entramos tú y yo al instituto, platicarle a quienes nos ven que tenemos poco más de 10 años de trabajar en el instituto y ha evolucionado de manera muy rápida. Fíjense, un tema que parece un poco lejano, pero que tiene que ver con este principio constitucional de progresividad. Se escucha un poco frío, un poco técnico, pero lo que tiene en los hechos, y lo pondría como un ejemplo muy claro para que nos entienda quienes nos ven y nos escuchan, tiene que ver con que los derechos vayan avanzando, que no haya regresiones. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al instituto, pues no existía el concepto de paridad como tal. Había cuotas de género, que era algo distinto, ahora ya hay paridad. No había candidaturas independientes, no se podía votar desde el exterior por la gubernatura. Eso significa la progresividad, el que cada vez nuestros derechos político-electorales vayan avanzando y que nos permitan ejercerlos de mejor manera. El instituto es un convencido de ello y es por eso que de manera recurrente presenta estas iniciativas, cada proceso electoral, de manera que el panorama jurídico sea cada vez mejor y cada vez más seguro para toda la ciudadanía participar con más certeza, con más transparencia. Entrando ya al tema de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo, empezar comentando que esta iniciativa toma en cuenta un diagnóstico. Y este diagnóstico, me parece, se puede resumir en la idea de que las autoridades electorales, hablando, por ejemplo, de las autoridades administrativas, los institutos electorales, tanto el nacional como los 32 institutos locales, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales, pues no están garantizando procesos democráticos. Esa es la primera parte del diagnóstico. Y luego también incluye otras propuestas, como tiene que ver con la designación de las consejerías, las magistraturas de estas instituciones. Tiene que ver también, y se afirma, que hay duplicidad de funciones, con gasto excesivo, con trabajo solamente en los procesos electorales, la necesidad de eliminar los espacios plurinominales, entre otros aspectos. A ver, ¿cuáles serían algunos de los efectos concretos que podría tener en caso de aprobarse una iniciativa de esta naturaleza, consejero? Bueno, hay algunos temas que preocupan más que otros. Me parece que hay que ver con mucho cuidado el tema del padrón electoral. El control de quienes tienen derecho a votar debe estar siempre en manos de un órgano autónomo. No podemos regresar al pasado en aquellos casos en donde sabemos que, como popularmente lo decimos, votaban los muertos.
no es posible perder la certeza, el cuidado que le imprime el Instituto Nacional Electoral en la actualización permanente de esta lista. Es un eslabón muy importante en esta cadena de confianza del proceso electoral. Así como es importante saber qué días son las elecciones, por quiénes vamos a votar, en dónde se va a ubicar mi casilla, pues es muy importante también saber quién tiene el derecho a votar. De manera que el quitarle al Instituto Nacional Electoral una atribución como esta, le pegaría claramente a la certeza, a la transparencia en un proceso electoral. De manera que ese es un tema que normalmente no se dice, que no está en el análisis colectivo. La ciudadanía tiene información muy superficial respecto de esta iniciativa. Por ejemplo, los temas de los costos o algunos temas que se han manipulado, claramente lo diría. Por ejemplo, me refiero al tema de la elección de las consejerías y de las magistraturas. Claro que si le decimos a una persona que si le parece bien el votar, el que se elija de manera popular a quiénes serán los magistrados, quiénes serán las y los consejeros de un órgano electoral, pues le puede parecer razonable. Sin embargo, hay que decir con mucha claridad que el trabajo técnico que lleva a cabo un magistrado, una magistrada, una consejera, un consejero, no es propio de una persona que llegue de manera popular. ¿Quién podría llegar a este cargo? Habría que decirlo con claridad. ¿Quién puede proponer a estos perfiles? Pues desde la Presidencia de la República, desde el Congreso y también desde la Suprema Corte. De manera que habría un acotamiento muy claro, habría una reducción de personas que pueden participar y que sean propuestas por estas tres instancias. Esto nos lleva también a pensar en una campaña, ¿no? Hoy en día, ¿quién hace una campaña a nivel nacional? Pues solamente quien quiere ser presidente de la República. No tiene capacidad una persona, un individuo común y corriente para hacer una campaña en todo el país. Entonces, ¿qué se requieren? Pues a quienes sí tienen la estructura, que tienen el alcance para hacerlo. ¿Quiénes pueden hacerlo? Pues los partidos políticos. Esa es la realidad. Entonces, una persona que llega a una magistratura por este espacio, por un apoyo de un partido político, pues claramente tendría una visión sesgada, nos alejaría de la autonomía que, insisto, debe caracterizar a los órganos electorales, sin importar si es un órgano jurisdiccional o administrativo. Entonces, habría que ver con mucho cuidado estos elementos. Otro tema que nos parece muy delicado, pues tiene que ver con la intención de desaparecer a los organismos electorales locales y a los tribunales locales. Esto tiene que ver con la propia Constitución. El Pacto Federal no es un asunto menor. El Pacto Federal lo encontramos básicamente en el artículo 40, 41 de nuestra Constitución y es la forma en que los mexicanos hemos decidido dibujar, diseñar a nuestra república, ¿no? Que sea democrática, que sea laica y que sea federal. Eso dice el artículo 40. Y entonces pareciera que esta iniciativa pues también contraviene esta visión colectiva que tenemos de nuestro país. Y aquí vale la pena también decirlo que a nivel electoral pues es una gran riqueza la que aportan los estados a la federación. Digamos, el sistema nacional electoral se ha visto enriquecido de manera muy importante desde lo local. Por ejemplo, a lo mejor quienes nos ven y nos escuchan no tienen claridad de que la credencial para votar con fotografía surge de una idea de Baja California. Fue allá donde primero se obtuvo un documento que nos acredita, que nos identifica con fotografía. Es un elemento fundamental para darle certeza a quién puede votar. Algunos avances más recientes, por ejemplo, el tema de la casilla única, pues se pilotearon en Colima. Sabemos hacia futuro, por ejemplo, podríamos ver también que si queremos hablar de voto electrónico, pues en la Ciudad de México, en Coahuila, en Jalisco, son estados que han aportado grandes avances en desarrollo tecnológico orientados al voto electrónico, ya con urnas electrónicas. La fotografía en las boletas, la publicación de las actas el día de la jornada electoral en Internet. Esos son aportes queretanos, ¿no? El Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha aportado de manera muy importante a ello. El mecanismo que se sigue para la publicación de actas PREP es un mecanismo que nace en Querétaro. Tenemos también algunos aportes muy importantes en temas de paridad para que participen de manera igualitaria las mujeres en una campaña. En fin, pues hay una serie de aportes desde lo local que también nos debe llevar a la reflexión de que no podemos tratar igual a los desiguales. Puede parecer una obviedad, pero no se puede organizar un proceso electoral de la misma manera en el Estado de México, en Querétaro,
que pueden tener ciertas cualidades, ciertas características que en un estado como Oaxaca, por ejemplo, que tiene una cualidad, una característica muy particular, que tiene presencia indígena muy particular, que hacen procesos basados en el sistema normativo interno, que es lo que conocemos como usos y costumbres, de manera que tenemos que entender que México es un gran mosaico pluricultural y que nuestra riqueza radica en eso, en reconocernos distintos, pero enriquecer a la nación mexicana desde lo local. ¿Qué decir frente a señalamientos de gasto excesivo, duplicidad de funciones? Esa es una de las mentiras que se han venido manejando. No existe, en el sistema electoral mexicano, no existe una sola función duplicada. Es decir, los órganos electorales locales no duplican ninguna función que lleva a cabo el INE. Hay un trabajo de coordinación muy cercano, hay una armonía entre ambas instituciones, de manera que conseguimos, ya lo probamos, desde el proceso electoral en Querétaro 2014-2015, vimos que funciona y que funciona bien este modelo electoral con este trabajo acompañado desde una autoridad nacional y las autoridades locales de los estados. Es falso que se dupliquen funciones. El tema del gasto, a ver, hay que ser muy claros también en este aspecto. Los derechos cuestan. Vamos a pensar en el municipio. El hecho de que yo quiera que el municipio recoja la basura todos los días, pues tiene un costo. Si a nivel estatal pensamos que el Estado debe prestar seguridad pública, efectivamente es un derecho que tengo y eso tiene un costo. A nivel nacional podremos pensar en la defensa, por ejemplo, de las personas que viven en el exterior y necesitamos embajadas y un servicio exterior que proteja los derechos de las y los mexicanos. Eso tiene un costo. También lo tiene el derecho a votar. La democracia no es gratuita. La democracia hay que invertirle y debo decir que es una inversión muy pequeña respecto de los beneficios que presenta. En Querétaro, tú conoces muy bien este dato, el 0.12% del decreto de presupuesto de egresos, el gasto estatal, solamente el 0.12% es lo que se destina para la vida democrática en el Estado. Y yo diría, además... El caso del presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En lo local, así es. En el caso de Querétaro, ese es el porcentaje que se destina, y hay que decirlo también, que hay una cantidad importante que se destina a los partidos políticos. ¿Más de la mitad? Más de la mitad, cerca del 56% de este presupuesto es para los partidos políticos, y también está bien, esa cantidad que se destina a los partidos políticos es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos cueste trabajo aceptar que hay que darle dinero a los partidos, hay que decir que es importante que participen en una contienda en igualdad de circunstancias. Este financiamiento público permite darle transparencia, ayudar a la fiscalización de los recursos y permitir que haya pluralidad en el país. Eso es una característica fundamental de cualquier democracia avanzada. Se ha hablado, consejero, también de, en caso de que la iniciativa que planteó el titular del Poder Ejecutivo no reúna los votos suficientes, la mayoría calificada, se apruebe una suerte de reforma legal, pero se vuelve a insistir en algunas de estas propuestas, como las que hemos comentado, que tiene que ver con la designación de consejerías y magistraturas por voto popular y otras más. ¿Esto es posible, una reforma legal de esta naturaleza, y cómo podría darse? Sí, en días pasados el presidente de la República anunció que tendría como un plan B. Y este plan B implica una reforma a nivel legal, es decir, para quienes no tengan tan claro este tema, habría que decir que esta reforma, de lo que acabamos de platicar, tiene implicaciones de cambios en la Constitución. Y para que este cambio prospere, requiere una votación calificada. Es un poco complejo, pero requiere una votación muy particular. Y en apariencia, el partido en el gobierno y sus aliados no alcanzan esta votación. Por lo tanto, habrá que ver, ya estamos a unos cuantos días de que esta votación se lleve a cabo, de manera que habría que ver qué es lo que pasa. En apariencia podría no prosperar esta iniciativa, y entonces es por eso que el presidente de la República dice vamos por un plan B que tiene la posibilidad de modificarse a nivel legal, ya no constitucional, sino solamente legal, para lo cual tiene una votación distinta, una votación que pudiera sí alcanzar. ¿Qué restricción tiene esta votación, esta modificación legal? Bueno, pues que tiene que cuidar, digamos que tiene que respetar
aquellos preceptos constitucionales. La ley tiene que atender en esta, digamos, como esta pirámide kelseniana, digamos, en esta lógica de supremacía constitucional, debemos tener reformas legales, pero que respeten el precepto constitucional. Entonces, habría que conocerlo. Primero habría que conocer cuál es el alcance de esta iniciativa de reforma a la ley, y en su caso, si quisieran modificar la ley con estos mismos conceptos, es decir, que haya menos consejeros o que se elijan de manera distinta, o mover el padrón electoral, en fin, no podría prosperar. ¿Por qué? Porque estas determinaciones están en la propia Constitución, de manera que habría que conocer cuál es la propuesta que viene de reforma legal, y en todo caso tendría que respetar a la Constitución. Por eso me parece que en todo caso serían modificaciones que no afectarían en lo sustantivo a un sistema electoral como lo conocemos. ¿Qué temas, consejero, consideras que deben incorporarse en este debate público sobre una posible reforma electoral? Sí, también creo que vale la pena ser muy claros en esto, Héctor. Pareciera que hay una intención de distraer a la opinión pública, y efectivamente yo diría hay un distractor pernicioso en este momento, porque estamos discutiendo algunos elementos que no son los que nos van a llevar hacia donde queremos ir. Pareciera que eso es lo que debe estar en la agenda, eso es lo que debe estar en la discusión en la academia, y no es así. Yo me parece que debemos voltear a ver con mucha seriedad cuáles son aquellas áreas de oportunidad que sí tiene nuestra democracia, porque tiene muchas y las tenemos a la vista. Yo preguntaría, ¿no hay algo que tengamos que revisar respecto de la violencia política en razón de género? No es una situación que vemos de manera constante, la forma en que se violentan los derechos políticos de las mujeres. Bueno, habría que trabajar en eso. Eso sí requiere de atención de las y los legisladores. Quienes están en cargos de decisión deberían de voltear a ver esto. Más allá de la violencia contra las mujeres, tenemos claridad de que cada proceso electoral hay más violencia en general, ¿no? Vemos procesos electorales que son sangrientos, que son agresivos. Esto tenemos que cuidarlo. ¿Qué pasa con la universalidad del voto? Por ejemplo, las personas que están hospitalizadas, que no pueden votar, ¿cómo podemos garantizarles el derecho al voto? Las personas que no tienen domicilio, las personas que no pueden desplazarse de su domicilio el día de la elección. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Hay una gran cantidad de discusiones que están en el tintero y que nos urge voltear a ver y discutir con mucha seriedad. Estos y otros temas seguiremos discutiendo en este espacio. Muchas gracias, consejero Carlos Rubén Iriarte Mereles, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por habernos acompañado aquí. Muchas gracias Héctor, por el espacio. Al contrario, gracias también por habernos seguido, a usted, a través de los medios universitarios. Le recordamos que el programa Expresiones para Elegir se transmite cada 15 días a través de los medios universitarios, los miércoles en punto de las 10 de la mañana, a través de Radio UAC 89.5 FM, TV UAC Canal 24.1, los sistemas de cable, y también en el canal de YouTube de TV UAC. Les recordamos que esta es una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y que más información acerca de lo que hace este instituto la puede encontrar en la página www.ieq.mx, así como en las redes sociales. Se despide ustedes en la conducción Héctor Maqueo González. Que tenga un excelente día y hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para Elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.